Antes, cuando hemos entrado, estaba toda esta parte vacía y toda la gente allí, y estaba pensando, se están perdiendo todo el fresquito. El fresquito estaba aquí y toda la gente allí atrás apegotonadilla. Pero bueno, ya se ha ocupado, así que ya se reparte el fresquito para todas las partes. Pero bueno, gracias al Señor que podemos completar nuestro segundo día de miniconferencia, de aniversario de 29 años. Ayer, cuando estábamos pasando un tiempo con Miga y con Tere, prácticamente la iglesia se estableció al poco tiempo de convertirnos Mari y yo al Señor. Aunque ella ya venía de familia creyente, no era salva. De hecho, no nos casamos por la iglesia evangélica, yo tampoco era creyente, pero no pasó mucho tiempo en el que nos convertimos y se estableció la iglesia en la Zarzuela. Así que siempre el recuerdo de nuestras primeras predicaciones eran de Tony, eran de Miguel, eran de Pedro especialmente, que venía, era de José Luis también. Así que hay unos lazos siempre estrechos que recordamos como niños espirituales que hemos crecido también alrededor de nuestros queridos hermanos. Así que no hacía mucho tiempo, pero ¿quién iba a decir que un tiempo después, 29 años, que como decía Tony, parece como un chasquido, pero cuántas cosas han pasado, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios que mantiene su candelero encendido. El principio de cuando se estableció la iglesia, no sin dificultades, se han ido superando, como decía nuestro hermano Tony, gracias al Señor, ¿verdad? Gracias a su gracia soberana, a su obra, a cómo se lucha en medio de la dificultad, cómo se va avanzando, y realmente el fin principal es que Él reciba toda la gloria. Una frase muy dicha por nosotros, pero cuando se le da un sentido original, cobra una perspectiva mucho más grande que simplemente una frase como otra cualquiera que podemos decir. Así que gracias al Señor por este tiempo. Y bueno, como bien decía nuestro hermano, vamos a seguir con la carta a los tesalonicenses, primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y estaba enfocado un poco, como también hacíamos ayer en la introducción, en base a que la iglesia de Tesalónica era una iglesia modelo, una iglesia de la cual podemos tomar ejemplo, en el sentido de que ellos habían recibido el Evangelio. Ayer dimos una pequeña introducción por medio del apóstol Pablo y de sus colaboradores, y no había pasado mucho tiempo en que ellos habían abrazado el Evangelio para empezar a tener oposición. Ahora, cuando se habla de la iglesia de Tesalónica como una iglesia modelo, nos damos cuenta cómo ellos habían abrazado el Evangelio de tal manera que el efecto había sido repentino. Cuando vino la adversidad a ellos estaban luchando de una forma unánime, conjunta, habiendo identificado que la persecución o la oposición era una oposición hacia la iglesia que venía desde fuera, por aquellos judaizantes o por aquellos otros falsos maestros o falsos pastores que querían introducir una enseñanza que no era la correcta. Ahora, el ejemplo de ellos es cómo se comportaron, ¿verdad? De tal manera que el apóstol Pablo, cuando comienza dando gracias al Señor, él da gracias de una forma maravillosa, ¿verdad? Admirado por cómo ellos habían mantenido la unidad en la iglesia por medio de esa fortaleza. Por eso hablábamos también y lo añadíamos a la comunión, la importancia de la comunión. Podemos llamarle también la importancia de la unidad de la familia en la fe, pero valorarlo de una manera maravillosa. Así que lo que hablábamos ayer es que una iglesia que crece fuerte en comunión es una iglesia que crece por medio de la unidad de todo y cada uno de sus miembros que forman la iglesia del Señor. Y dábamos algunos matices con respecto a qué es la iglesia del Señor: los santos, su cuerpo, aquellos que están guiados por un mismo espíritu. También veíamos que la iglesia crece con fortaleza cuando crece por medio del poder del Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Lo veíamos en el capítulo 1, el versículo 5. Y veíamos una tercera sección en la que decíamos que también crece por la verdad que recibimos y ponemos en práctica. Como decía nuestro hermano Samuel cuando oraba, si escuchamos la palabra y no la ponemos en práctica en nuestra vida, es como si escucháramos cualquier otra cosa. Tenemos que confiar que la palabra de Dios tiene la verdad absoluta, inerrante, infalible, que nos lleva a tomar decisiones en momentos adecuados para hacer lo que Dios manda, aunque a nosotros no nos parezca lo más adecuado, lo más oportuno, pero Dios es el soberano. Él conoce nuestro corazón, conoce toda y cada una de nuestras circunstancias, y cuando depositamos no solo nuestra confianza de palabra en Él, sino que además ponemos en práctica lo que nos dice, los mandatos, la obediencia, experimentamos realmente ese amor de Dios, esa seguridad de estar
en sus manos. Cuando lo hacemos de forma individual, eso tiene una repercusión de forma colectiva. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es mostrar la comunión de la Iglesia con una fuerza sobrenatural, porque es algo que solamente el Señor da. Así que ayer veíamos esos 3 ejemplos y también lo que veíamos era cómo realmente cuando nosotros entendemos estos conceptos, cómo sabemos diferenciar una prueba personal a un ataque en cuanto a la Iglesia, también aunamos fuerzas para pelear la batalla como debemos de pelearla, ¿verdad? Todos tenemos dificultades. Los hermanos de Tesalónica tenían una dificultad en común, que estaban siendo atacados, pero también probablemente tenían sus dificultades comunes, como todos y cada uno podemos tenerlas. Saber diferenciar una cosa de la otra para no cargar a la Iglesia con un problema mío, que de otra manera se recurriría o se solucionaría con oración, en obediencia al Señor, haciendo las cosas como a Él le agrada. Ahora, lo que hoy vamos a ver, hermanos, es, en segundo lugar, algo muy importante, y tiene relación con la autoridad de la Iglesia. Porque lo que estamos hablando es de comunión. Sabemos que la Iglesia está establecida para la extensión del Evangelio, para poner en alto la palabra de Dios, para predicar para salvación de aquellos que no han conocido a Cristo. Y Dios, como vemos en Génesis, pone una autoridad en todo y lo hace en la Iglesia. Pablo predica el Evangelio, sus colaboradores predican el Evangelio allí. El Evangelio es abrazado, pero por las circunstancias de adversidad, él tiene que irse. Digamos que deja un poco la Iglesia sola por un momento, sin ganas, pero era obligado. Ahora, el anhelo de Pablo, el amor de Pablo hacia ellos, llega hasta el punto de que luego unos capítulos más adelante él deseaba estar continuamente con ellos, lo repite una y otra vez. Deseamos veros, deseamos estar con vosotros, deseamos continuar nuestra enseñanza hacia vosotros, cosa la cual es el ejemplo de un líder, de un anciano, de un pastor de una iglesia que ama a su iglesia. ¿Con qué intención? Evidentemente poner la palabra de Dios en el sitio que le corresponde, extender el Evangelio, pero también mantener el equilibrio y la comunión de los hermanos. Mantener esa estabilidad que una iglesia necesita, porque una iglesia crece en medio de la adversidad. Así que cuando Dios pone ancianos o pastores en la iglesia, algunas veces, hermanos, no valoramos la importancia que tiene esto en el Señor. Así que no sé si hoy nos vamos a echar, o voy a echar un ancla a los ancianos, o después me regañarán, no creo. Pero el apóstol Pablo, en el capítulo que vamos a ver, lo que está haciendo es mostrarle a los hermanos de Tesalónica, porque habían palabras que le estaban perturbando, estaban tratando de poner en duda que el trabajo de Pablo y de sus colaboradores era un trabajo honesto, y como suele pasar siempre metiendo la cizaña para tratar de poner en duda la integridad del apóstol, la integridad de cualquier anciano. Y mirad, hermano, si la unidad en Cristo es el nivel más poderoso para pelear cualquier batalla, la murmuración y la crítica es el enemigo más peligroso para romper la comunión y la integridad de la iglesia. Ahora, Pablo en esa carta le va a hacer una advertencia, porque ahora cambia un poco el tono, un tono cariñoso, ahora lo cambia un pelín para hacer defensa de él mismo y de sus colaboradores, cómo se habían comportado con los hermanos. Y la forma es maravillosa, porque trae a su mente no algo que se pudieran suponer, sino algo que ellos habían observado, que habían contemplado, que habían vivido, que habían experimentado el corto plazo que el apóstol Pablo había estado con ellos. Así que el apóstol Pablo tiene que hacer aquí una defensa de ese ministerio y precisamente también para saber el sitio que ocupaba, sin quitarle ese sitio al Señor, que toda la gloria, como decimos, la merece Él. Así que quiero que vayamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a ver solamente los versículos del 1 al 6, el resto lo vamos a dejar para mañana, pero vamos a estar ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 6. Y dice así: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios
para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Vamos a dejarlo hasta ahí, aunque solamente vamos a ver hasta el versículo 6. Capítulo 2, versículos del 1 al 6. Ahora, como decíamos anteriormente, hermanos, ahora lo que el apóstol Pablo, nada más leer la carta, esta porción de la carta, nos damos cuenta que cambia un poco el giro, el tono, para instruirlo con respecto a llamar su atención de cómo había sido su conducta, su comportamiento con los hermanos mientras había estado con ellos, fuera un periodo corto de tiempo. Ahora, lo que Pablo está mostrando aquí son las señales evidentes de un pastor con respecto a su iglesia. La conducta, que la veremos mañana, la puesta en práctica, pero ahora los principios que él había empleado para mantener esa unidad que ciertas voces que se estaban rumoreando querían romper la comunión y la unidad de la iglesia. Nos damos cuenta cómo empezó en el versículo 2. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones. Y Pablo lo está haciendo aquí con un tono cariñoso, ¿verdad? Un tono de admiración. Ahora, cuando digo que pasa a ser un poco el tono un poco más defensivo, es por lo que nos muestra que realmente está haciendo una defensa. De hecho, cuando leemos el contexto del apóstol Pablo en la carta a los tesalonicenses, ellos habían recibido un título, entender por este título que le llamaban aquellos que han venido ¿a qué? A alborotar el mundo. Es decir, aquellos que han venido con su mensaje a los pueblos, a las ciudades, un mensaje que no creemos, un mensaje que viene a perturbar, y el temor era que venía a derrocar toda la estructura religiosa que tenían todo y cada uno de ellos, y sin embargo ellos venían con un mensaje que realmente era transformador. Y en vez de reconocer ese mensaje transformador, le ponen un título, estos que vienen a trastornar el mundo. Eso nos suena familiar, ¿verdad? Cuando predicamos el Evangelio y alguien lo rechaza, lo que nos dice es que estamos tratando de meter en la cabeza de las personas. Ahora, probablemente, los hermanos de Tesalónica estaban recibiendo esto. Y Pablo se ve forzado en su carta a advertirles que su vida, sus principales cimientos con los cuales lo estaban dirigiendo, eran unos cimientos que habían sido establecidos por Dios mismo, no por nadie. Y daros cuenta, hermanos, en un principio todo esto es lo que también todo y cada uno de nosotros, no solamente los ancianos de una iglesia, que tienen esa responsabilidad para mantener la comunión, sino también todo y cada uno que han sido salvados, deben conocer estos principios para aunar a una esa comunión, esa unidad de la iglesia. Ahora, sabemos que liderar, sabemos que pastorear supone un alto precio. Un alto precio. Y Pablo aquí se lo muestra una y otra vez, ¿verdad? Se lo está demostrando una y otra vez. Él había sufrido los azotes, veremos ahora un poco más adelante, había sido ultrajado, había sido avergonzado, había sido encarcelado, y lejos de que eso lo hubiera pagado para predicar el Evangelio, lo que había sido era darle una inyección mucho más fuerte para seguir haciendo lo que había sido encomendado por parte del Señor. Ahora, un autor llamado Martin Lloyd-Jones, en un libro que tiene La predicación y el predicador, habla de poner en alto la palabra y también la autoridad de la Iglesia de una manera maravillosa. Dice él, y cito literal: para mí, el trabajo de predicar es el más grande y el más glorioso llamamiento a que alguien puede ser llamado jamás. Si hay que añadir algo más a eso, yo diría sin vacilación alguna que la necesidad más urgente en la Iglesia cristiana de hoy es una predicación fiel. Y así como es la mayor y más urgente necesidad en la Iglesia, también es obviamente la mayor necesidad del mundo. Martin Lloyd-Jones es un excelente predicador que amaba la palabra de Dios.
Y realmente daros cuenta, está poniendo en alto ¿qué? La palabra de Dios, fomentando lo que ella instruye para cada uno de nosotros. Recordamos al apóstol Pablo que exhorta a Timoteo a ser fiel a la palabra, a pesar de las dificultades, porque fomenta esa unidad en medio de la adversidad. Ahora quiero que veamos cuáles fueron las características del ministerio del apóstol Pablo que ahora le va a traer a la memoria a los hermanos de Tesalónica. ¿Cuáles fueron esas características del apóstol Pablo para quitar de la mente de los hermanos de Tesalónica todo aquello con lo cual estaban bombardeándolo para que pusieran en duda su ministerio y la fidelidad de la palabra que había predicado? Y quiero que veamos 5 elementos de esas características que todo anciano de una iglesia tiene que tener y que la congregación debe de reconocer para apoyarlo en esta preciosa pero dura labor. Preciosa pero dura labor. Y lo primero que vamos a ver es que un anciano, un líder de una iglesia, se caracteriza por su confianza en Dios. Versículo 2. Por su confianza en Dios. En segundo lugar, se caracteriza por estar aferrado a la verdad de Dios, a la palabra de Dios. Versículo 3. Se caracteriza por tener un verdadero llamado de Dios. La primera parte del versículo 4. Se caracteriza por ser responsable delante de Dios. Versículo 4, segunda parte, y versículo 5. Y también, porque como decía nuestro hermano Tony al principio, porque busca con su trabajo dar toda la gloria a Dios. Esos 5 elementos vamos a ver esta tarde. Y veámoslo, como decía al principio, no para instruir a los ancianos, sino para entender qué es la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia y cómo todos unidos podemos colaborar para hacer ese trabajo más efectivo. Fácil sabemos que no va a ser. No fue para el apóstol Pablo, no fue para el Señor Jesús. Si vemos los héroes de la fe de Hebreos, no fue para ninguno fácil. Si leemos el libro de los mártires de John Fox, vemos cuántos murieron por causa de la predicación del Evangelio, pero cómo cuando mantenemos una comunión unida, cuando estamos todos unidos conociendo la palabra, cómo esto puede cobrar una fuerza mucho más importante y también dar tranquilidad al consejo de nuestra iglesia, aquel que el Señor ha puesto para liderazgo. Ahora, en primer lugar, decíamos que debe de tener la confianza puesta en Dios. Y Pablo dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano. Antes de entrar al punto, nos damos cuenta que Pablo le está haciendo recordar a ellos, a los hermanos de Tesalónica, algo que sabían. Algo que en el corto periodo de tiempo que ellos habían estado juntos, habían visto. Algo que habían experimentado. Lo que está haciendo es traer a su memoria la experiencia, no que le habían contado, sino que ellos mismos habían visto al estar con los hermanos en Tesalónica. Ahora, esto es como cuando alguien nos llama la atención a nosotros, ¿verdad? Aludiendo a algo a lo cual hemos sido testigos. Un testigo es alguien que ha visto o ha vivido, alguien que ocularmente que lo ha sentido, no que te han contado. Pablo nos está diciendo aquí, trayéndole a su memoria, mira, os han contado, no, vosotros habéis experimentado cómo ha sido nuestra conducta mientras hemos estado con vosotros. Así que estaba aludiendo a algo personal. Si alguien viene y te murmura en la oreja y tú estás viendo que eso no es real, tú mismo eres el que tienes que decirle, oye, no estás diciendo la verdad, porque yo soy testigo ocular de lo que he visto. Yo sé cómo se ha comportado. Y Pablo tiene que traerle esto a la memoria, porque la oposición era tan grande, la que estaban recibiendo, que lo estaban poniendo en duda. Por eso Pablo tiene que actuar aquí de esta manera, ¿verdad? Ahora, él le dice, vosotros sabéis. Nadie os ha contado. Vosotros sabéis cómo ha sido nuestra conducta. Y esa frase ahí significa, vosotros conocéis, vosotros sabéis, vosotros percibís, vosotros reconocéis, vosotros comprendéis. Es decir, está intensificando, trayéndole a su mente que no era una fábula, que realmente su vida se correspondía a la forma en la que se estaba dirigiendo a ellos. Ahora, evidentemente, tampoco le estaba trayendo a su mente algo nuevo, sino algo, una experiencia que ellos ya habían vivido. Y la pregunta que le hacemos al texto cuando estamos leyendo una carta o algo, bueno, ¿y qué sabían de Pablo? ¿A qué se está refiriendo Pablo? ¿Qué era a lo que le está llamando la atención que ellos ya sabían? Y la respuesta la tenemos un poco más adelante, ¿verdad? Que la visita que fue hacia ellos no fue en vano, no fue sin sentido, no fue vacía,
porque vosotros mismos sabéis, hermanos, ahora le va a dar el motivo, que nuestra visita a vosotros, que el estar presentes con vosotros, no es que os vayamos a visitar, no es que os visitamos, no, que el estar presente con vosotros no fue sin sentido, no fue en vano. La palabra no fue para nada, no fue para pasar un rato a gusto y charlar y conversar, no. El motivo fue para predicarles el evangelio de salvación. Ahora, ellos no solo llevaron el mensaje de salvación, sino que vivían en sus propias vidas el mensaje de salvación. Tenían unos principios principales que eran predicar lo que vivían lo que predicaban. Y les trae a su memoria de una manera correcta todo esto. En el versículo 10, un poco más adelante, dice: vosotros sois testigos y también Dios de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros. Daros cuenta de lo que está trayendo a su mente. Que nadie os perturbe, que nadie os engañe, que nadie os diga mentiras. Vosotros habéis sido testigos oculares, no solo de lo que hemos predicado, sino también de nuestro ejemplo, de nuestro ejemplo. Y cuando está hablando de esa visita en mano, está hablando de eso, de que no fue vacía, de que no tuvo ningún sentido. Si recordamos, ayer decíamos que Tesalónica era una ciudad próspera, industrialmente era grande, había un tránsito de gente de un lado para otro, por lo tanto también había muchos falsos predicadores, mucha idolatría. Y el ejemplo que vemos es como cuando ellos reciben la palabra, se transformaron, se convirtieron al Dios vivo y verdadero, y decíamos ayer, ¿para qué? Para servirlo. Y el ejemplo lo estaban tomando de todo y cada uno de ellos. Es decir, el resultado de la predicación era el ejemplo que ellos estaban dando. Y Pablo comienza con este versículo trayéndole a su memoria eso. Es decir, hemos venido con un propósito. El propósito de predicar para transformar vuestros corazones. Ahora, Pablo le recuerda también cómo fue ese camino hasta ellos. Y ahí es donde comienza el primer punto. Ese camino hacia ellos, desde que emprendieron su segundo viaje misionero, estaba totalmente enfundado y confiado en Dios. Hermanos, esa es la línea, ese es el pilar fundamental de cualquier líder de una iglesia. Y aquí hay personas jóvenes que estudian la palabra, no sabemos si el día de mañana liderarán alguna iglesia. Pero lo que nunca se debe de perder es la confianza plena en Dios. Y Pablo dice en el versículo 2, sino que después de haber sufrido, veamos ahí cómo está mostrando esa confianza, sino después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor, esa frase la podemos subrayar ahora, la que viene, confiados en nuestro Dios, de hablaros el evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Es decir, la tarea no era fácil. Algunas veces podemos confiar en nuestras propias fuerzas. Para muchas cosas podemos confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias habilidades, en nuestras propias cualidades. Pero hermano, para cualquier cosa que tenga un nivel espiritual de agradar y de glorificar a Dios, nuestra confianza tiene que estar plenamente puesta en Dios. Plenamente puesta en Dios. ¿Por qué? Porque, como dice el apóstol Pablo, porque vamos a recibir oposición. Y es la oposición la que va a tratar de debilitarnos para crear dudas, no solo en el ministerio, sino en aquellos que nos rodean y nos están viendo. No nos pueden ver como personas perfectas, somos personas imperfectas, claro que sí. Y con debilidades, y con trabajo, y con hijos, y con familia, y con responsabilidades fuera de la iglesia. Por eso necesitamos esa confianza en Dios. Y Pablo está hablando aquí y le está trayendo a la memoria de lo que le pasó en Filipos. Ahora, cuando nosotros vamos a esa historia, vamos a Hechos de los Apóstoles, vamos a ir por un momento. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, para que veamos cómo fue ese sufrimiento, que yo sé que lo conocemos. Hechos 16, versículos del 16 al 24. Hechos 16, del 16 al 24, y dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a su amo adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el evangelio de salvación. Y esto lo hacían por muchos días.
Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo su amo que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Versículo 20. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Ahí lo tenéis, ¿verdad? Y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y dice el versículo 22, y se agrupó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlo azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con un cepo. Ahora, daros cuenta, hermanos, Pablo les trae a su memoria cómo había sido el camino hasta ellos. Pablo trae a su memoria cómo había sido el camino hasta ellos. Claro, le habían quitado las ganancias a aquella adivinadora, no a ella, sino a los que la mandaban, y eso iba a suponer un castigo, atendiendo a la ley romana, evidentemente. Lo que más le dolía era el bolsillo, no el incumplimiento de la ley. Pero lo que vemos ahí, hermano, es que nos damos cuenta del sufrimiento de Pablo, y dice que le rasgaron la ropa y que lo acetaron con varas. Pero además, el autor dice mucho, no dice le dieron 3 azotes, venga, iros ya de aquí que vais, la próxima vez que os cojamos, no, lo azotaron con varas. Hasta el punto, hermano, que azotarlos con varas probablemente cuando Pablo fuera y sus colaboradores a Tesalónica, todavía tuvieran las secuelas de esas varas. Todavía probablemente tenían los verdugones que producían eso. Ahora, lo que ellos habían recibido, más luego la cárcel, más luego la humillación, hermano, a cualquiera, con menos de eso, es suficiente como para decir: aquí lo dejo, yo ya no sigo predicando el Evangelio. Yo ya no sigo porque una paliza tras otra van a terminar conmigo. O sea que si había motivación, daros cuenta, cualquier cosa de estas podían haberlo echado para atrás. Pero ¿dónde estaba la confianza de Pablo? La confianza estaba puesta en Dios. Porque cuando él va ahora a los tesalonicenses, les recuerda esta historia, pero se la recuerda diciendo: esto no ha impedido que vengamos a vosotros, ni lo va a impedir. Todo lo contrario, esto nos ha motivado mucho más para seguir predicando, para seguir haciendo lo que hemos sido encomendados por Dios. Por eso tenemos nuestra confianza puesta en Dios. Es maravilloso, hermano. Sencillamente es maravilloso. Es algo que nos debe de llamar la atención en cuanto a que un sufrimiento, por muy leve o muy grave que sea, puede hacernos dar un paso atrás. Pero cuando la confianza de un anciano, de un pastor de su iglesia, cuando la congregación observa esto, lo que debe hacer es aferrarnos más todavía a nuestro Dios. Agarrarnos más todavía a Él. Porque como hemos dicho esta tarde, se ha repetido mucho, nuestra confianza está en Él. La obra es de Él. No nos va a dejar, no nos va a desamparar. Y yo me hacía esta pregunta cuando estaba preparando el mensaje: ¿cómo después de esto le quedaban ganas al apóstol Pablo de predicar? ¿Cómo le podían quedar ganas de ir a un sitio y a otro? Y sabemos la vida del apóstol Pablo y de sus viajes misioneros, que este es el segundo, le quedaba otro más luego el encarcelamiento, como estaba aquí, está escribiendo desde Corintios. ¿Cómo le podían quedar ganas? Hermanos, porque la confianza siempre está en Dios. Ellos estaban llevando el mensaje de Dios, el mensaje que le había encomendado Dios. ¿Recordáis cómo fue la conversión de Pablo? ¿Quién fue su predicador? Fue el mismo Señor Jesús. No envió a nadie. El Señor mismo Jesús se puso delante de él y le predicó el Evangelio de salvación. Se lo predicó su Salvador. ¿Cómo iba a tener dudas cuando él iba precisamente a perseguir a los cristianos y a matarlos en este encuentro ahora de lo que había hecho el Señor en su vida? Ahora, hermano, ¿cómo valoramos la labor pastoral? ¿Cómo valoramos este principio de la confianza en Dios? Todo y cada uno de nosotros, para poder formar esa unidad, ese respeto hacia las personas que Dios ha puesto en nuestra vida para liderarnos, para gobernarnos de forma espiritual, para hacerlos sentir seguros y tranquilos
ante la gran oposición que encontramos una y otra vez? ¿Cómo valoramos el trabajo de nuestro anciano cuando sufre? ¿Cómo oramos por ellos? ¿Sabéis qué pasa? Algunos en algunas ocasiones dicen, bueno, eso va en el sueldo. El sufrimiento va en el sueldo. Así que lo mismo que se pasan ratos buenos, que se pasen malos. ¡Qué palabras! ¡Qué hostilidad en las palabras! Eso no sale de nadie de la calle, ¿eh? Eso no sale de una persona que no conoce la Iglesia. Eso sale muchas veces de dentro de la Iglesia. Y eso es lo que destruye. Y eso es lo que un anciano y un pastor, en vez de coger fuerza, lo que hace es que tenga tantos momentos de desesperación. Pero nunca pierde la confianza en Dios. Nunca pierde la confianza en Dios. Ahora Pablo les recuerda esto. Bueno, por mucha aflicción que tengáis, confiamos en Dios. Hermanos, a nuestros ancianos, confiamos siempre en Dios. Siempre nuestra confianza está puesta en Dios. En segundo lugar, estamos aferrados a la palabra de Dios. Pablo está diciendo aquí en el versículo 3 que estaban aferrados a la verdad de Dios. Y dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Ahora, Pablo está haciendo alusión a su conducta directamente. No solo a la exposición de la palabra, sino a su conducta. ¿Y qué es lo que está haciendo aquí? Está defendiendo su integridad. Hay un pasaje en 2 de Corintios en el que Pablo está aludiendo también a su propia conciencia, a la que iba constantemente para saber si lo que estaba haciendo era lo correcto. Y aquí, en cierto modo, está haciendo lo mismo, ¿verdad? Él alude a su conducta porque él sabía que era una persona íntegra ante aquellos que lo acusaban. Daros cuenta, la palabra exhortar significa llamar a alguien para confrontar, ¿verdad? Esta era la urgencia de la predicación que él tenía. Ellos lo habían exhortado con la palabra, porque la necesidad más imperiosa que tenían ellos, y tiene cualquier persona que esté aquí que no conozca a Cristo, es conocer a Cristo. Ahora, si él les predica el Evangelio y luego hubiese tenido una conducta como los falsos maestros que le predicaban o que hablaban en Tesalónica, ¿dónde estaba la diferencia? ¿Dónde estaba la diferencia? Pero él dice, nuestra exhortación, nuestra predicación de la palabra, el exponeros que estáis en pecado, el exponeros que necesitáis a Cristo, no solamente fue la predicación, sino nuestra conducta, nuestra integridad no estaba caracterizada por impurezas. Pablo está jugando aquí con lo que sí hacían y con lo que no hacían, ante las acusaciones. Y daros cuenta, y esto es lo que Pablo está haciendo aquí. ¿Recordáis lo que le dijo a Timoteo? Pablo le dijo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Un poco más adelante. ¿Por qué? Predica y vive el Evangelio. Predica y vive el Evangelio. Estate aferrado a la verdad de forma continua, porque eso es lo que te va a dar la seguridad ante cualquier inquietud, ante cualquier duda, ante cualquier acusación, que tú puedas abrir la palabra y digas, mira, Dios dice esto. No lo dice Antonio, no lo dice Miguel, no lo dice Domi, no lo dice Pedro, no lo dice... Dios dice esto. Y esto es lo que vivimos. Por eso estamos aferrados, agarrados. Pablo estaba llamado a predicar, no estaba llamado a engañar. Pablo estaba llamado a exhortar con la verdad, pero también estaba llamado a vivir de una forma pura. Cuando salimos de la pandemia, bueno, cuando salimos, estamos todavía ahí, pero cuando empezamos a reunirnos, prediqué en la iglesia nuestra, en la Carolina, los salmos de entronización. Y la idea con esos salmos de entronización, hermanos, era levantar a la iglesia fuerte para darnos cuenta que a pesar de que todo lo que estaba sucediendo, nosotros estamos esperando un reino mucho más glorioso, mucho más fuerte. Que a pesar de todos los mareos que no tenían las instituciones, los políticos, unas cosas y otras, nosotros, en un futuro, vamos a tener un reino glorioso. Ahora, ¿qué dice cada uno de esos salmos? Cada uno de los salmos de entronización dice que el cielo va a estar gobernado por el trono de Dios y nada que no sea santo va a estar ahí. Hermanos, cuando nosotros nos aferramos a la verdad, cuando nosotros nos aferramos a la palabra de Dios, vamos a crecer en santidad. Vamos a crecer en la verdad.
en medio de la oposición, en medio de las dificultades, pero vamos a dar pasos firmes, porque es lo que necesitamos. Estamos creciendo en santificación de forma progresiva y no podemos aferrarnos a otra cosa que no sea las instrucciones que Dios nos ha dado por medio de su palabra. Y esos eran los principios que Pablo estaba enseñando. En aquel tiempo, daros cuenta, había un montón de religiones que proclamaban cosas falsas. Pero no solo esto. ¿Sabéis por qué Pablo está diciendo que estaba aferrado a la verdad? Porque muchos de los líderes religiosos de aquellos tiempos y de otras cartas, lo que hacían, lo hacían por beneficio propio. O bien por dinero, o bien por favores sexuales, o bien por cualquier tipo de cosas de estas. Cogían a la grey, la engañaban con el fin de aprovecharse de ellos. Cuando esto viene y le dice, oye, estos pueden que sean como el resto de las personas. Él dice, no, os hemos predicado lo que vivimos. Nuestra integridad no tiene la intención de abusar sexualmente de ninguna mujer, de ningún nadie, porque esa era una de las cosas principalmente que estaban haciendo ahí, ¿verdad? De hecho, había un sitio en el que solamente había prostitutas para que estos líderes fueran a beneficiarse de ellas. Y esa era la acusación que el apóstol Pablo y sus seguidores estaban sufriendo. ¿Y de qué manera lo muestra él? Bueno, aferrándose a la verdad, mostrando con su integridad en la vida lo que estaban haciendo. Daros cuenta, hermano, son acusaciones que lo único que querían hacer, ¿qué era? Perturbar el crecimiento de la iglesia. Una iglesia joven. Es una iglesia modelo, porque el apóstol Pablo le está recordando esto para fortalecerlos y los trae a su propio recuerdo. Y cómo era su conducta. Y esa es la conducta de cualquier persona, no solamente del líder de una iglesia. Hermano, la conducta de un creyente, de una persona que ha sido realmente transformada, es una conducta santa, es una conducta pura. Claro que luchamos con nosotros mismos, con nuestra propia mente, con nuestra propia concupiscencia, como dice Santiago. Pero queremos no luchar. Hoy me estaba acordando esta mañana de una cosa cuando estaba en casa. ¿Queremos la mejor iglesia? ¿Queremos el mejor trabajo? ¿Queremos la mejor esposa? ¿Queremos el mejor esposo? ¿Quién no quiere esto? Todos lo querríamos. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que si tuviéramos eso aquí, ¿para qué queremos ir al cielo? ¿Para qué queremos ir al cielo entonces? La vida es una constante lucha. Y lo mismo que luchamos con circunstancias adversas, tenemos que luchar constantemente con el pecado. Claro que sí. ¿Y de qué manera hacerlo? Aferrándonos a la palabra de Dios, aferrándonos a la verdad de Dios. Y el apóstol Pablo le está trayendo esto a su mente, hermano. Y cualquier anciano, cualquier líder de una iglesia trae esto a la mente de su congregación. Su integridad, su conducta en el trabajo, su integridad con los vecinos, su relación, una relación que muestre realmente cómo Dios está obrando en su vida. Hay un tercer pilar en esto, que es tener un verdadero llamado de Dios. Ayer lo comentábamos con un hermano. Si un líder de iglesia, si un anciano, si un pastor de una iglesia no tiene un verdadero llamado de Dios, no va a durar ni 4 asaltos. No va a durar ni 4 asaltos. De hecho, iba a traer una encuesta que leí hace un tiempo y la he eliminado por el tiempo, y ya voy más del tiempo, por no alargarla. Pero mirad, un gran porcentaje de personas que dejan el liderazgo de la iglesia lo hacen porque no han tenido un verdadero llamado por parte de Dios. Pablo dice en el versículo 4, la primera parte, fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Todos aquí sabemos qué es ser aprobado, ¿verdad? Todos hemos hecho, en alguna ocasión, hemos hecho un examen. Y el resultado del examen es al final el resultado del esfuerzo que hemos hecho. Nos ponemos contentos cuando aprobamos, nos ponemos tristes cuando suspendemos. Pero me acuerdo cuando orábamos por nuestros jóvenes en la iglesia, le decíamos, yo voy a orar por ti si estás estudiando. Pues si no, ¿qué le digo al Señor? Que te apruebe. Pero sé que el Señor no va a hacer eso. Evidentemente, en cualquier trabajo, hermano, cuando nosotros exigimos un reconocimiento, es porque hemos luchado realmente por un reconocimiento. Ahora, en un sentido pastoral, cuando el Señor llama, claro que tiene que haber un deseo.
Claro que tiene que haber una conducta. Claro que tiene que haber unos requisitos bíblicos que hay para poder liderar, estar al frente de una iglesia, porque el trabajo es duro. Pero el Señor provee de todo eso también. Ahora, cuando se pide esos requisitos por parte de Dios, es porque la tarea es difícil. Y Pablo lo está diciendo aquí, hermano. Pablo le está recordando a los hermanos de Tesalónica que quien ha aprobado su ministerio para la extensión del Evangelio no ha sido otro que Dios. Y esto tiene sentido, hermanos, porque podéis decir, bueno, no estamos en una encomendación, no. Pero el resto de personas que estaban enseñando cosas diferentes no era una enseñanza que venía de Dios. Por lo tanto, no estaban sirviendo a Dios. Estaban sirviendo a sus propios intereses, como decíamos anteriormente, a sus propios beneficios. Recordamos el llamado de Pablo, lo decíamos anteriormente. Su predicador fue Cristo, el mismo que era su Salvador. Por un momento el apóstol Pablo se convierte, me gusta decir esto, en el enemigo número 1 de todo el mundo. Porque hasta él se da cuenta de que los judíos se convierten en un traidor para ellos, ¿verdad? ¿Qué hacía? Buscaba cartas para perseguir a los cristianos. ¿Pero qué cristiano iba a recibir ahora al apóstol Pablo, sabiendo que los que lo buscaban era para quitarlo del medio? Sin embargo, en esa preparación, Pablo empieza a sufrir su oposición porque tenía realmente un llamado por parte de Dios. De hecho, tiene que haber una advertencia en el versículo 15, en Hechos de los Apóstoles, cuando vemos en el capítulo 9, que le tiene que decir, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ahora, Pablo tuvo un verdadero llamado, hermano. Y eso es lo que realmente te ayuda y te capacita a enfrentar una obra como es pastorear una iglesia. Yo cuando estaba trabajando con mi camión, yo tenía un problema al día y me acostaba con un problema al día. Y trataba de despejarlo. De hecho, si iba un cargado, me paraba en la puerta de mi casa 10 minutos antes de entrar, trataba de despejar mi mente, porque si no, los que se iban a llevar la reprimenda iban a ser mi mujer y mi hijo. Pero era un problema. Ahora te acuestas con el problema de 40, 50 o 60 personas. Exigente. Del ya. Vivimos en la esta del rápido. Tengo un problema, soluciónamelo ya. Y eso es imposible, hermano. Eso, aparte de que eso no es correcto, ni es bíblico, si tú no tienes un llamado del Señor, la paciencia, la perseverancia, la humildad, la sencillez, también la exhortación, no hay cuerpo humano que aguante eso. Hermanos, ¿cómo ayudamos a esto? ¿Va en el sueldo? Porque hay personas que, bueno, yo sí, me dediqué al ministerio y vivo de la obra, como otros muchos hermanos, pero ¿va en el sueldo? Un alto porcentaje. En estos 2 últimos años de la pandemia, más de 1000 pastores al mes, y esto es real, dejaron su ministerio, porque no tenían más capacidad para aguantar. Un 80% de esos pastores decían que habían destrozado el ministerio su familia. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí, hermano, nosotros tenemos un verdadero llamado, por eso tenemos la capacidad de aguantar lo que el Señor ponga en nuestra vida. ¿Se equivoca Dios cuando pone a los líderes de nuestra iglesia? ¿Se equivoca Dios? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, hermano. Y la respuesta es, si queremos fomentar una unidad y una comunión, aferrémonos a las personas que Dios pone. Claro que es nuestro deber conocer la palabra, para que cuando vayamos a exhortar a un anciano, lo hagamos con la palabra. Mira, hermano, dice Dios esto y yo estoy viendo otra cosa, pero díselo con la palabra. A ver si vais, porque mira, pero yo me imagino que es. No te imagines las cosas, dímelo con la palabra. Eso es estar aferrado a la palabra. ¿Y sabéis por qué? En cuarto lugar, con esto nos queda un punto más, es importante, porque ellos son responsables de cada uno de vosotros delante de Dios. Un anciano es responsable de todo y cada uno de los miembros de su iglesia que son convertidos delante de Dios. Tienen una responsabilidad pastoral delante de Dios, como un padre lo tiene de su hijo, y lo veremos mañana, porque Pablo lo que está haciendo aquí es mostrarle lo que le ha enseñado, pero mañana lleva a la práctica lo que aquí estaba hablando.
el comportamiento que había tenido con cada uno de ellos. Y dice en el versículo 4b y 5, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Pablo le está diciendo que Dios lo ha puesto aquí y le ha dado una responsabilidad. Recordad en todo momento, los hermanos de Tesalónica estaban recibiendo acusaciones en contra de sus ancianos. Y les recuerda esto, ¿verdad? ¿Y a qué alude el apóstol Pablo? Alude a un atributo de Dios, a la omnisciencia de Dios. Dios conoce todas las cosas. Dios conoce lo más profundo que hay en tu corazón. Dios conoce lo que estás pensando ahora, lo que estoy pensando yo. Dios conoce dónde está nuestra mente, si está en el fútbol, estamos compitiendo por un partido hoy. Dios sabe dónde está nuestro corazón. Y Dios sabe cuál es la responsabilidad real que un anciano tiene por su congregación. Un pastor se preocupa por la congregación. Un pastor se preocupa porque entiendan la palabra de verdad. Porque toman decisiones que algunas veces no agradan a todo el mundo, pero es que un día van a dar respuesta delante de Dios. Por eso Pablo está diciendo aquí, no como para agradar a los hombres. Hermano, ¿por qué me has puesto ahora en este ministerio? ¿Por qué me has quitado? ¿Por qué no me pones a tocar? Bueno, mira, hermano, considero que es lo más apropiado ahora. Somos sobreveedores. No estamos aquí para dar caprichos, estamos aquí para glorificar a Dios. Te pido que lo entiendas. Pues no lo entiendo, pues me enfado. Esto nos sonará familiar. Vamos, si me suena a mí solo esto, para que me dé algo. Y entonces el anciano dice, bueno, mira, pues toma los galones, toma, como decía en las películas del oeste, toma la chapa y la pistola y ponte, ¿no, hermano? Es que Dios un día, cuando nosotros le digamos, mira, Señor, es que yo hice esto porque este hermano era tan bueno y quería servir de esta manera, que no. Yo soy el que sopeso las intenciones del corazón. Yo sé cuál es la intención. Tú no tienes que complacer a otro que no sea a Dios. Y el hermano tienes que hacer que lo entienda. ¿Para qué? Para que juntos podamos glorificar. Ahí está la frase de glorificar a Dios. No es mi capricho. No es mi deseo. Hermano, lleva una vida íntegra. Conoce la palabra. Vive de forma santa. Y no vas a tener que pedir un ministerio. El anciano te lo va a dar. Dios te lo va a dar. Dios va a poner a cada uno en el sitio que le corresponde. ¿Por qué? Porque esa es la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. No solamente de nuestros líderes. ¿Sabéis qué pasa con esto, hermano? Cuando esto sucede, algunas veces las personas se dan más importancia a ellos mismos. Vivimos un poco en esa etapa. Y eso destruye la unidad. Destruye la comunión. Y todo comienza, hermano, todo comienza por las acusaciones a las personas que están gobernando en una iglesia. Todo hay que explicarlo, todo hay que explicarlo. Y Pablo dice, yo voy a dar cuenta a Dios. Yo no voy a adular a nadie. Yo no he venido aquí a regalaros los oídos en un lenguaje que entendamos mejor. Yo no voy a rebajar el nivel de mi predicación. Yo no voy a rebajar el nivel de mi exhortación. ¿Sabes por qué? Porque el día de mañana voy a estar delante del Dios santo, justo y perfecto, y me va a juzgar a mí. Ahora, hermano, si nosotros, cualquier líder, cualquier pastor de una iglesia, hace esto con una autoridad que no le corresponde, que no sea la palabra de Dios, ojo también. Mucho cuidado también. La autoridad la da la palabra, no las voces. No la imposición, la da la palabra. Y el apóstol Pablo le dijo a los colosenses, decid todo lo que tengáis que decir, sazonado con sal, parafraseando, pero no dejéis de decir nada que tengáis que decir. Todo en su justa medida, en su justo nivel. Que quieren comprenderlo, lo comprendan, que no, lo comprendan, pero estáis diciendo la verdad, porque un día vamos a estar delante de Dios. Y daros cuenta qué forma de redondear esto el apóstol Pablo, y con esto terminamos. ¿Cuál era el propósito de todo esto? El apóstol Pablo se estaba queriendo colgar galones. El apóstol Pablo quería ser el mejor predicador del mundo. El mejor predicador del mundo fue Jesús. No fue Spurgeon, fue un gran predicador. Fue Jesucristo, fue el Señor. No solo el mejor predicador, sino el único y poderoso Salvador.
Él sigue salvando en el día de hoy, hermano. Y cuando salva a una persona, lo integra en una iglesia, lo integra en un cuerpo, le regala los dones, lo forma parte, hace formar parte de la gran familia en la fe. Nos ayuda a compartir una comunión que, como decíamos ayer, ningún club y ninguna asociación puede compararse con lo que significa estar en comunión y en unidad como es la iglesia. Y Pablo, ¿qué buscaba? Versículo 6, terminamos. Dar toda la gloria a Dios. Y deja los elementos puestos, como lo hemos visto. No buscamos gloria de hombres, ni de vosotros, le dice a los tesalonicenses, iglesia modelo, ni de otros, aunque podíamos hacerlo. Podíamos seros carga, como apóstoles de Cristo, pero lo único que buscamos con esto es dar la gloria a Dios. Hermano, cuando una persona busca el elogio personal, mala cosa. Cuando una persona busca sus propios méritos, su propia gloria, no está haciendo otra cosa que robarle la gloria a Dios. Hay un periodista, ya está jubilado, que decía, el halago debilita. El halago debilita. De verdad, basta que estés enfadado con alguien como para que venga y te diga, ¡ay, qué guapo te has puesto hoy! No sé qué tiene esa palabra, o qué bien te veo hoy, que todo el cabreo que tienes te lo... Uy, cuidado, que a lo mejor va con el cuchillo por la espalda. ¡Ay, qué guapo está hoy, pero te va a dejar una marca! Hermano, Pablo no buscaba ese propósito. Él buscaba realmente dirigir, conducir a una iglesia para que todos juntos, unidos, propósito nuestro de los ancianos y de toda la iglesia era dar la gloria a Dios. El ministerio pastoral, hermano, es un trabajo duro, pero también decía un predicador, pero es el trabajo más digno. El trabajo más digno que cualquier persona pueda tener. Yo quiero que, hermanos, que aquí en La Zarzuela, después de 29 años, realmente pongamos nuestra mente en eso. Y en La Carolina, y en Orfila, y en Cambronera, y donde sea que nos congregamos, conocer la palabra real, para que esa comunión pueda mostrar cómo se respeta una autoridad puesta por Dios, y hacer realmente de esa comunión algo participativo y activo que nos corrige a todos y nos lleva realmente a vivir una vida en la que Dios sea glorificado. Que el Señor bendiga su palabra.